Hola, soy John Luna, estudiante del programa de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. De una manera respetuosa y muy cordial, debemos hacerle saber al familiar del paciente cómo va a ser el procedimiento, cuáles son los factores que pueden alterar el procedimiento, como es la quietud del paciente, en lo cual él nos va a ser de mucha ayuda. Debemos hacerle también saber con términos muy coloquiales, muy claros, no técnicos, para que esta persona pueda comprender de una manera mucho más fácil lo que le tratamos de transmitir. Como en todo procedimiento radiológico, debemos de tener en cuenta la anatomía del paciente. En este caso, el espesor de la región anatómica que vamos a evaluar. Para esto, para hallar el kilovoltaje y el más hay una fórmula. La fórmula del kilovoltaje es el espesor por 2 más la constante. En este caso vamos a tomar una medida de 10 centímetros multiplicado por 2 nos daría 20 más la constante en un equipo trifásico que sería 30 para un total de 50, ese sería el kilovoltaje. Para el más debemos dividir el kilovoltaje entre 3 si se realiza con Buki o entre 4 si se realiza sin Buki. Si dividimos por 3, el más sería de 1.6, 1.8 en este tipo de procedimientos. Esta sería la técnica adecuada. Si en el centro radiológico no contamos con los elementos para realizar este tipo de estudios, como lo son una vecina ostoctop, debemos de inmovilizar al paciente con sábanas o cintas adhesivas que no lo puedan inmovilizar y poder hacer el estudio. Pero en este caso particular debemos de solicitarle al familiar. Este debe ser de la total cercanía del paciente para que se sienta en confianza. Este debe sostener su cabeza desde el cráneo hasta el mentón en una posición de hiperextensión. De esta manera podremos obtener una imagen adecuada que nos podrá servir para aportar a un diagnóstico. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Cosio, estudiante de Radiología del séptimo semestre de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy vengo a hablarles de la tarea 2 de la imagenología pediátrica. El paciente del familiar requiere algún tipo de protector, por supuesto. Para hacer este tipo de exámenes, el paciente tiene que ir protegido por el protector gonodal y el acompañante deberá llevar puestos los guantes, las gafas, las plomadas y el delantal plomado, porque esta radiación puede afectar tanto al paciente como al acompañante. ¿Cuáles de los estudios son más solicitados en los infantes y en los niños para realizar la radiología convencional? Entonces, para este tipo de exámenes que se le realizan a los niños, está el de cráneo, que se utiliza como para verificar cuerpos extraños, tumores, anormalidades en el nacimiento y algún tipo de lesión cefalocraneal, que el niño le haya pasado algún accidente en la cabecita, que se haya caído de sus propios medios, de su propia altura, perdón. Bueno, el de cuello es un medio, por medio de este estudio se puede evaluar problemas de los tejidos blandos. Esto es muy común, por ejemplo, en accidentes de tránsito. Cuando hay impacto y el niño tiene el cinturón, hay una patología que se llama latigazo cervical. Entonces suelen hacerse este tipo de exámenes para verificar el trauma cervical o cuerpos extraños. Está el de tórax, que normalmente se le hace a estos jóvenes para detectar asmas, cuerpo extraño, neumonías, alguna patología de pulmones. Está el de abdomen, que se utiliza para cálculos biliares, obstrucciones intestinales, objetos extraños o perforaciones de intestino. También podemos tener el de miembros superiores y miembros inferiores, que ese sí es muy común en fracturas o para determinar algún tipo de patología, como son por ejemplo los huesitos de cristal, osteoporosis, osteomelitis. Bueno, ¿qué proyecciones se deben realizar, las cuales garantizan un diagnóstico confirmado? Se deben realizar proyecciones adecuadas, que tengan buenos resultados, o sea, que sean asertivas, como cuáles, como AP, cúbito supino y lateral. Espero que les haya quedado claro. Chao.
Cordial saludo, mi nombre es Daniela Espina y en este video vamos a analizar un poco las preguntas que tenemos pendiente en nuestro trabajo de imagenología pediátrica. La primera pregunta sería, ¿cómo garantiza el menor tiempo uso de radiación ionizante durante el procedimiento para el paciente, el personal hospitalario y el tecnólogo que realiza el estudio? La respuesta sería, con el fin de minimizar la exposición en la radiación, debemos realizar una colimación precisa de la anatomía del paciente, evitando la radiación dispersa. Contar con el personal capacitado en pacientes pediátricos y en cómo manipularlos. Usar siempre chaleco plomado, los protectores gonadales y de tiroides y realizarlo en el menor tiempo posible buscando una óptima calidad de la imagen, evitando repetir el estudio. La segunda pregunta sería, si requiere cambiar al posición del paciente el cual se encuentra entubado, ¿quién le puede solicitar ayuda en la unidad? El paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y allí siempre hay personal capacitado para este tipo de atención. Se debe solicitar la ayuda de los auxiliares de enfermería y el personal los ayudará a garantizar que la intubación se encuentre fija y evitar movimientos que puedan generar una lesión en el paciente. La tercera pregunta sería, ¿cuál es la técnica de kilovoltaje y miliamperaje adecuada para este tipo de estudio? En el caso de neumotórax y por la condición del paciente, con un equipo con generador trifásico, lo recomendable es de 50 a 60 kilovoltajes y entre 1.5 a 2.0 miliamperaje. Esto contribuye a una imagen de calidad alta y que permite identificar la anomalía y además no sobrepasa los límites permisibles de la radiación. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Diana Correa. En este caso voy a explicar la unidad 1, tarea 2, de identificar de imagenología pediátrica. Mi grupo corresponde al 154015-9, donde nos indica que debemos de realizar una tabla indicando qué nombres reciben los pacientes de pediatría, la cual abarque desde los 0 hasta los 18 años. Como podemos evidenciar, tenemos un cuadro que a mano izquierda tenemos los nombres de los pacientes y a mano derecha la edad, donde nos indica que los neonatos se les llama así desde el primer día hasta los 30 días de nacido, a los lactantes es desde un mes a 24 meses, los niños es desde los 2 años a los 12 años, los adolescentes es desde los 12 años a los 18 años. También nos indica que trabajemos sobre esta tabla según las edades, que debe indicar qué proyecciones, posicionamientos y técnicas utilizar para realizar radiografías de tórax. Entonces, entre los neonatos es como de la edad de 1 día a 30 días, el posicionamiento es de cúbito supino, la proyección es anteroposterior, el kilovatio son 50 y los miliamperios es 1. Para lactantes es de 1 a 24 meses, el posicionamiento es de cúbito supino, la proyección es anteroposterior, el kilovatio son 50 y los miliamperios es 1. Para niños en edades de 2 a 12 años, el posicionamiento es bipedestación, sedestación de cúbito lateral, la proyección es posterior-anterior y lateral. En el kilovatios es de 60 a 90 y los miliamperios es 4. Para adolescentes entre la edad de 12 a 18 años, el posicionamiento es bipedestación, sedestación y de cúbito lateral. La proyección es posterior-anterior y lateral. Y el kilovatio es de 110 y los miliamperios es 4. También tenemos que darle solución al caso 2, donde nos indica que el paciente de 12 años con diagnóstico de dismetría de miembros inferiores, a quien se le solicita rayos X de cadera y test de Farrell. Debemos de resolver qué proyecciones se deben de realizar, las cuales nos garanticen diagnóstico confirmatorio. Entonces, las radiografías del test de Farrell comprende en proyecciones comparativas en anteroposterior de cúbito supino de la articulación coxofemoral, de rodilla y el cuello del pie. También es posible realizar una bipedestación en anteroposterior con carga de una sola imagen con el fin de realizar las mediciones en cuanto a la edad ósea, estado fisiario y la articulación del hueso. Por este medio es posible evidenciar si las dismestrías se encuentran avanzadas, porque abarcan estructuras anatómicas como el fémur, rodilla, tejidos blandos y también la tibia y el peroné. A continuación vamos a ver una imagen donde podemos evidenciar todo lo que nos indica anterior para poder confirmar este diagnóstico. Bueno, ¿cómo garantizar el menor uso de radiación ionizante durante el
procedimiento para el paciente, el personal hospitalario, el técnico que va a realizar, en este caso, el estudio. Como primero, fundamental que se sigan las instrucciones utilizadas para realizar este tipo de examen, ¿cierto? Lo que está indicado por institución o lo que ya está planteado, ¿cierto? Para cumplir con eso se debe utilizar una técnica adecuada en términos de MB y más, así como realizar proyecciones adecuadas, evitar la sobreexposición del paciente y proporcionando elementos de protección al personal, ya sea el que va a realizar el examen, que es el tecnólogo en este caso, el paciente o el familiar que nos está acompañando para este examen. Seguimos con cuál es la técnica BMO más adecuada para ese tipo de estudio. Se dice que en este caso puntual que se está hablando es entre 60 a 66 y más del 2.5 al 3.0. Este va en proyección AP, anterior-posterior. Posicionamiento obviamente de cúbito supino con el paciente hacia arriba, con la boca hacia arriba sobre el chasis y ya lo que habíamos dicho de sus BKI más. Bueno, indicar proyecciones, posiciones y técnicas utilizadas para realizar esa radiografía, ¿cierto? Y el por qué. La proyección para realizar esta es la anterior-posterior, como anteriormente lo mencioné. Cuando está en posicionamiento se debe hacerse de pie y principalmente de decúbito supino, logrando abarcar la articulación cofemorales, las rodillas del tobillo y siempre ubicando al paciente en plano medial sagital, centrando el chasis. Adicionalmente, los brazos deben de estar ubicados a los lados, un poco separados del cuerpo. Tanto las rodillas como los tobillos deben encontrarse en posición recta y los dedos apuntando hacia arriba. Inicialmente se realiza la radiografía en las articulaciones, ya vamos a tener unas imágenes cosofemorales, luego en las rodillas y posterior en los tobillos.